La literatura argentina nació de la mano de la política en el siglo XIX. Nuestros primeros escritores fueron intelectuales, gobernantes, militares y periodistas. Sus libros quedaron como el relato de una época, una pintura del pasado que nos permite pensar y conocer nuestra historia. Me propongo encerrar las primeras páginas de nuestra literatura en historietas, dibujar aquellos relatos fundacionales que fueron ensayo, ficción y novela. Un pasado que quedó para siempre impreso en Argentina. Quiero plasmar en una historieta el legado que nos dejó Mariquita Sánchez de Thompson en sus escritos, que en su mayoría fueron cartas. Marica, como también se la conocía, es una de las pocas mujeres a las que se hace referencia cuando se habla de la literatura del siglo XIX. Igual, tengo mis dudas acerca de si las cartas, el diario y la memoria que escribió para sus familiares y amigos pueden catalogarse como obra literaria. Espero que mi amigo Diego Valenzuela responda pronto a mis mensajes. Él es periodista e historiador. Seguro va a poder ayudarme. Querido Juan, escuché tus mensajes, pero no llegué a contestarte. Cuestiones de trabajo me obligan a salir de viaje por varios días, aunque no quería dejar de responder tu pedido de ayuda para entender a Mariquita. Te estoy enviando unas entrevistas que pueden servirte y el libro Intimidad y Política, que recopila sus escritos con algunas cartas marcadas. Además, va la biografía que escribió María Sáenz Quesada y una serie de fotos que creo pueden servirte de referencia. Estos son algunos puntos clave para pensar a Mariquita. Su papel como escritora premoderna en un tiempo en el cual las mujeres casi no participaban de lo público. También su perfil como dama patriota, reflejado en el cuadro sobre el himno que pintó Pedro Subercaseaux en 1910. Ten en cuenta que no es una descripción real de una situación que ocurrió, sino una escena idealizada, creada para el centenario. Este cuadro revela la importancia no solo de Mariquita, sino también de su salón de la calle Florida, que fue un espacio para el debate público entre políticos, artistas, científicos y periodistas. Espero que te inspire. Gran abrazo, Diego. El hecho de que Mariquita sea una figura central en muchos aspectos de la sociedad argentina y de la sociedad rioplatense se debe a distintas razones. Una de ellas, y creo que la principal, fue su inteligencia y su personalidad fuerte. Sí, es una mujer que construye su modo de ser, su vida, sus afectos, sus pasiones, a través de la lectura y también a través de la escritura, que es el testimonio que nos ha quedado de eso. Montevideo, 27 de febrero de 1840. Querido hijo, ayer hemos visto una maravilla. La ejecución del daguerrotipo es una cosa admirable. Ves la plancha como si hubieras dibujado con un lápiz negro la vista que has tomado con tal perfección y exactitud que sería imposible obtener de otros modos. Mariquita le escribe a su hijo Juan desde Montevideo para contarle la sensación que le causó ver cómo se hacía un daguerrotipo, un método para tomar imágenes previo a la fotografía. ¡Qué increíble! Es como si en las cartas pudiéramos ver a Mariquita en la intimidad. Debe ser apasionante mantener correspondencia con alguien, decir las cosas con puño y letra. Podría experimentar la sensación tan olvidada de mandar y de recibir cartas. Querido Diego, quería agradecerte por las cosas que me mandaste en la encomienda.
Sigo trabajando en la historieta de Mariquita. Su espíritu me impulsa a continuar con su tradición, y por eso te envío esta carta. Me la puedo imaginar a Mariquita, caminando por una Buenos Aires antigua, saludando a las grandes personalidades de la época, como anfitriona de un salón. Se nota que ocupó un lugar central en la Buenos Aires del siglo XIX. Sus cartas son testimonio de eso. Sin embargo, no logro entender el lugar de Mariquita en la literatura. Mariquita no es una autora de una obra, me he dicho, es autodidacta, es decir, ella se forma con la lectura como puede, con el trato con gente inteligente, pero no tiene una forma sistemática de escribir. Esta idea de escribir y publicar es una idea que va a ir asomándose cada vez más a medida que avanza el siglo XIX, que no asumió del todo Mariquita, puesto que decidió no escribir para publicar. Escribía mucho, pero para un público recoleto, para los pares del salón, para los amigos, para los allegados, no para el gran público, ¿no? De modo que lo que nos ha dejado es un valioso epistolario. Y eso es lo que se debe considerar cuando hablamos de Mariquita como escritora. Gran autora de cartas de la vida cotidiana y de la política. Acá te dejo una síntesis biográfica de Mariquita. María Josefa Petrona de Todos los Santos Sánchez de Velasco nació en Buenos Aires el 1 de noviembre de 1786. A los 19 años, contra la voluntad de sus padres, logró casarse con Martín Thompson, su primo, con quien se instaló en la casa de la calle Florida y tuvo 5 hijos. Este murió en 1819, abatido por problemas mentales. Un año después, Mariquita se casó con el joven francés Washington de Mendeville, de quien se separó años más tarde. De este matrimonio nacieron 3 hijos. En 1838, Mariquita se exilió en desacuerdo con el gobierno de Rosas. Primero vivió en Montevideo, luego en Río de Janeiro. La mayor parte de su epistolario y el diario Echeverría datan de esa época. Luego de la caída de Rosas en 1852, Mariquita volvió a su casa de la calle Florida, donde escribió sus recuerdos del Buenos Aires virreinal. Mamita Mendeville, como le decían sus nietos, murió el 23 de octubre de 1868. Tenía 82 años. Ya conozco un poco más de la vida de Mariquita. Ahora necesito sentarme a dibujar. No puedo seguir huyendo de la hoja en blanco. Tengo que ordenar mi trabajo. Lo mejor va a ser dividir la historieta de acuerdo con las etapas de su vida. Primero lo primero, los años de juventud. Querido Juan, esta es la carta en la que Mariquita le pide al virrey de Sobremonte que interceda para poder casarse con su primo. Es una de sus epístolas más famosas, porque la muestra a Mariquita como una joven decidida a llevar a cabo sus ideas. Escribió esto desde el convento en el que la recluyeron sus padres para que reflexionara. Es la Santa Casa de Ejercicios Espirituales y todavía está en pie. Es una carta de una mujer muy inteligente, muy firme y que sorprende en su juventud. Tenía 17 años. Fue el final de su conflicto con la familia, que finalmente se resolvió en su favor, porque el virrey Sobremonte, tan denostado en otras cosas, fue sensible a lo que era la nueva tendencia de la época, que era escuchar más el amor que los intereses comerciales o los intereses económicos del núcleo familiar. Excelentísimo señor, me es preciso defender mis derechos. O vuestra excelencia mándeme llamar a su presencia, pero sin ser acompañada de la de mi madre, para dar mi última resolución, o siendo esta la de casarme con mi primo, porque mi amor, mi salvación y mi reputación así lo desean y exigen. Por ser esta mi voluntad, la firmo en Buenos Aires a 10 de julio de 1804, María de los Santos Sánchez. En sus cartas uno podría ver que hay mucha calidad literaria en muchos casos e incluso reconocida por sus contemporáneos. Alberdi decía que esas cartas debían publicarse y alguna amiga de Mariquita también decía, ¿por qué si se han publicado las cartas de Madame de Sévigné no podrían publicarse estas cartas?
El tono epistolar de Mariquita es el de alguien que escribe para la vida en forma corriente. Describe muy bien y con el lenguaje, yo diría, muy sencillo, aunque por momentos, cuando se dirige, por ejemplo, al Verdi o algunas otras cartas, uno ve que también está escribiendo para la historia. La importancia histórica de la figura de Mariquita, reflejada en sus cartas, tiene mucho que ver con su rol de anfitriona en el salón de su casa de la calle Florida. En los años de la colonia, pasaron por allí los representantes de España. En la época de la independencia, esas tertulias tuvieron como invitados a los hombres de Mayo. Más tarde, recibió también a los jóvenes escritores de la generación del 37. Yo creo que Mariquita siempre pensó y tuvo en mente a un tipo de mujer que eran esas mujeres de los salones franceses, cuyos saberes tenían que ver con competencias estéticas, políticas, que estaban rodeadas por filósofos, por hombres de letras, por políticos, etc. Y Mariquita siempre tuvo como ese ideal, ¿no? El ideal de ocupar de alguna manera en el Río de la Plata un espacio distinguido en este sentido, ¿no? Saber enseñar a través del trato y de la conversación. Fíjate la descripción del salón de Mariquita que hace una dama culta de la época. La casa de Marica Thompson es la más vasta de la ciudad. Es lo más lindo que se puede ver por su construcción en sí y por su lujo. El antiguo salón, todo forrado de brocato amarillo con bellotas dibujadas. En un ángulo, un estrado no muy grande. En el otro, el piano, el arpa. Es una casa distinta a todas las demás en su construcción. Si esto es francés, inglés o godo, lo mismo da. Es asombroso de lindo. Permanentemente va a haber como una galería, como un desfile de personalidades, que a lo mejor en un momento son el virrey Liniers o el propio general Bereford, que alguna vez estuvo allí, y que luego va a ser San Martín, va a ser Alvear, va a ser Monteagudo, los hombres más representativos de Mayo. Mariquita va a ser una mujer que a los amigos de su hijo Juan, cuando ella ya tiene 40 años, les va a ir explicando un poco qué es la buena sociedad. Esos amigos son muy importantes en la historia argentina. Son Juan María Gutiérrez, o Esteban Echeverría, o José Mármol. Los conocemos como los grandes escritores de la generación del 37. Ellos se formaron en este salón. Ahora entiendo por qué Subercaseaux elige el salón de Mariquita y la pone a ella en el centro de la escena que pinta para conmemorar los 100 años de la Revolución. Siguiendo los pasos del pintor, yo también voy a dibujar en mi historieta a los personajes más reconocidos que pasaron por el salón. En oposición al gobierno de Rosas, Mariquita se exilia en Montevideo a fines de 1838. Para ese entonces ya había enviudado de Martín Thompson y se había vuelto a casar, esta vez con Washington de Mendeville, cónsul de Francia en el Río de la Plata. No se va perseguida, sino que elige alejarse. Mariquita Sánchez es una de las primeras que se va al exilio y sale del país en diciembre de 1838. No sale sola, sale también con su hijo Juan y otra de sus hijas. La excusa es acompañar a esta hija a Montevideo, pero en realidad el verdadero motivo es que Juan está realmente comprometido contra el gobierno de Rosas y se van en diciembre del 38. Cuando ella se va, Rosas le manda una esquela que dice: ¿por qué te vas, marica? Y ella le responde: porque te tengo miedo, Juan Manuel. Eso habla de la relación bastante familiar que ella tenía, de hecho, con Rosas y su familia. Incluso los viajes que Mariquita hace desde el exilio a Buenos Aires, que si bien no es un viaje absolutamente público, tampoco es un viaje clandestino. Esto da cuenta de una relación diferente que tiene ella respecto de otros exiliados, de lo que ella es amiga, pero que no pueden volver. La correspondencia de Mariquita en el periodo del exilio fue más frecuente.
Las cartas desde Montevideo están destinadas a su hija Florencia, quien regresó a Buenos Aires, y a su hijo Juan, que se unió a la lucha contra Rosas en Corrientes. También intercambió correspondencia con Alberdi y con Juan María Gutiérrez. En cambio, a Esteban Echeverría le escribió un diario en el que fue registrando las noticias políticas del Río de la Plata. Esa cuestión me resulta llamativa. No recibí respuestas de Diego y ya tengo más preguntas para hacerle. Entonces en esas cartas circulan no solamente noticias, sino que también circulan opiniones, juicios de lectura, de obras que se publicaban, y se la puede ver a Mariquita no solo pidiéndole muchas cosas a su hija Florencia, que sigue en Buenos Aires, sino también pidiéndole que le mande libros, que le mande revistas, que la mantenga al día, ¿no?, de todas estas cosas que ella necesita para sus tertulias y también para conversar en las cartas. Querido Diego, estoy impaciente por recibir noticias tuyas. Mientras espero, trato de avanzar con la historieta, pero me trago a cada paso. Tengo muchas dudas. ¿Por qué se va a Montevideo si contaba con la protección de la familia Rosas? ¿Por qué no le manda cartas a Echeverría? ¿Se sabe si Echeverría la correspondencia de Mariquita en el periodo de Bavario? Las cartas de Montevideo están destinadas a su hija. Quedo a la espera de novedades. Un abrazo, Juan. La carta a Diego ya está en camino. Ahora tengo que esperar. ¿Le habrá llegado la primera que le mandé? ¿Y si se perdió su respuesta? Esto de volver al lápiz y al papel me resulta fascinante, pero me cuesta la espera. Y eso que hoy las cartas viajan en avión. No me puedo imaginar lo que habrá sufrido Mariquita esperando las noticias que llegaban en barco. Mariquita registra con particular detalle la situación que le genera la escritura de cartas. El temor de que se pierdan, la premura porque se va un barco y ella quiere enviar cosas. Y en muchos casos esas cartas que Mariquita enviaba a su familia o su familia le enviaba a ella, o se demoraban o se perdían, o aparecían publicadas en los diarios del rosismo, donde se demostraba de ese modo el poder que se tenía sobre los enemigos, pero donde también quedaban en evidencia ciertas cuestiones de la vida privada de estas personas. Poco tiempo después de llegar a Montevideo, Mariquita empieza a llevar un diario. Yo lo considero un diario clandestino. Es un diario que le lleva para Esteban Echeverría, que aplaza el momento de la emigración y se refugia, se esconde en la estancia de los Talas, que era una estancia que administraba el hermano de Echeverría. Mariquita lleva ese diario para ser de algún modo como su cronista y su historiadora contemporánea, y llevar el registro de todos los sucesos políticos que afectan al Río de la Plata. Diario a Echeverría, 21 de abril de 1839. Qué alegría acabo de tener en ver a Barcala, que llega de Buenos Aires. Por él he sabido que usted está en la estancia de su hermano, y por él sabemos que no hay compostura sobre el bloqueo, que Rosas pretende que los franceses deben pagar indemnizaciones a la República Argentina y quedar tratados como las naciones sin tratado. Es interesante pensar ese diario o las entradas de ese diario como cartas que, como no pueden enviarse o como mejor no enviar, se acumulan y forman un texto completo que será leído de modo íntegro en el momento eventual del reencuentro. Querido Juan,
En un momento de distensión en Río de Janeiro, encontré esta postal de la ciudad en el siglo XIX. En 1843, cuando la situación en Montevideo se complicó por la lucha facciosa, Mariquita, que estaba cansada de la política, viajó a Brasil. Al principio lo pensó como una escala del tan esperado viaje a Europa, a donde nunca llegó. Espero que andes bien. Abrazo, Diego. Diego no responde a mis preguntas, como si no hubiera recibido ninguna de mis cartas. Tengo que encontrar un medio más rápido y seguro para hacerle llegar mis dudas. La instauración del sitio de Montevideo en febrero de 1843 promueve que muchos quieran irse directamente de Montevideo. Ella va llevando mucho registro de la política y de la vida cotidiana en esa ciudad sitiada y dice: estoy cansada de guerra y política. Mariquita se va a ir, pero se va a ir a Río de Janeiro. Lo que le permite este exilio en el Brasil a Mariquita es probar su estirpe. En carta a su hija le escribe los modos en que empieza a insertarse en la sociedad cortesana de Río de Janeiro. Y registra particularmente cómo la condesa Waleski le dice que ella no podía creer que no fuera europea por el modo de conducirse en los salones. Me siento identificado con el sufrimiento de Mariquita durante su exilio. Necesito la respuesta de Diego a mis cartas y no me llega. Por suerte, mientras dura la espera, voy haciendo algunas cosas. Por ahí no esté tan perdido y pueda rescatar alguno de estos dibujos. Recuerdos del Buenos Aires Virreinal, 1860. Dirigido a Santiago de Estrada. ¿Cuánto tiempo hace que me pides una noticia sobre lo que eran estos países antes de la avenida de Beresford? Pero para escribir se necesita lo que no tengo, el espíritu libre, tranquilidad, al menos para no ser interrumpida a cada momento, y otro carácter que el mío. Pero cedo a tus reflexiones y escribo solo para ti, sin método ni orden. Las memorias precisamente habla del viejo Buenos Aires, es una época de reformas en lo cultural, en lo político. Ella quiere resaltar en ese texto, son dos cosas. Una que tiene que ver con la novedad de la revolución y lo que vino después, ¿no? Y lo que trajo la revolución. Ella no va a hablar justamente de la parte negativa que también va a traer la revolución, ¿no? Que es la lucha facciosa, la guerra, etcétera, sino que va a exaltar la libertad sobre todo. Esto parece ser lo único que escribió Mariquita que no es correspondencia. Acá sí se puede ver una escritora con un plan, con una meta. Pero al mismo tiempo dice que escribe solamente para Santiago de Estrada, como si la publicación de los recuerdos no hubiera estado en sus planes. Me pregunto si alguna vez se imaginó que todos sus escritos serían publicados. ¿Se consideraba a sí misma una escritora? Hay que tener en cuenta que Mariquita no es una escritora. Y esto no habla mal de Mariquita, ni de los textos que nos han llegado de ella. Digo que no es una escritora porque no tenía un proyecto literario. Se la puede pensar como escritora, como una suerte de escritora premoderna, podríamos decir, ¿no? Alberdi dice que además de ser una buena escritora tuvo un mérito suplementario. Él exalta el hecho de que supiera hacer tan bien algo sin tener la pretensión de ser autora, podríamos decir, que es algo que va a ser la novedad del siglo XIX para las mujeres. Es una gran escritora de correspondencia, en una época en que la correspondencia tenía una enorme importancia porque era la única forma de comunicarse con la gente que estaba lejos.
Querido Juan, te escribo por acá porque es más rápido, aunque me gustó mucho haber recibido una carta de puño y letra después de tantos años. Mariquita es parte de la literatura argentina. Vas a poder y a veces ni siquiera se podía contar con la una de cada situación. Probablemente cuando leas por el miedo que vas a poder apreciar el estilo y la calidad con eso. Querido Diego, finalmente te mando mi obra terminada. Fue fascinante recorrer la vida de esta gran mujer argentina, una referente ineludible cuando se piensa en la historia y en la literatura del siglo XIX. Me quedé con 3 momentos de su vida: cuando de joven pelea por casarse con quien ella amaba, los años del salón de la calle Florida y sus años en el exilio, cuando escribía cartas sin parar. Al principio me preguntaba si se podían considerar sus escritos como literatura. Ahora entiendo que Mariquita fue una escritora premoderna, que no tenía un proyecto literario ni intenciones de publicar. Y sí, es cierto que escribe para sus allegados, pero ¿con qué calidad lo hace? Lo que les cuenta y nos cuenta en esas palabras constituye un diario de vida, al mismo tiempo que una crónica de nuestra historia del siglo XIX. Terminada la historieta, no me queda más que agradecerte tu ayuda. Un abrazo grande, Juan.